Que el Señor les bendiga ricamente. Quiero en esta oportunidad compartir algunos pensamientos bíblicos que se encuentran en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Una vez más, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. La palabra de Dios dice en ese pasaje que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, esto es, Cristo Jesús, por medio del cual nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, preciosísimas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia que hay en el mundo. Por esto mismo dice la palabra de Dios, poniendo toda diligencia, y sobre eso vamos a predicar, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y añade, que si estas cosas abunden en vosotros, entonces no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos. Una vez más, si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Y el versículo dice que si estas cosas no abundan en vosotros, entonces estáis cortos de vistas, estáis ciegos. Oiga la palabra de Dios, estáis cortos de vistas, estáis ciegos, habiendo olvidado la purificación de vuestros pecados pasados, es decir, habiendo olvidado el perdón de vuestros pecados pasados. Pero dicho una vez más y recalca en el versículo 11, y si estas cosas abundan en vosotros, entonces tendréis una generosa y amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo, que el Señor bendiga su palabra. Oiga, este pasaje bíblico de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 13 en adelante es muy precioso, y podríamos decir que este pasaje nos habla de lo que es en síntesis el Evangelio, de lo que es realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos demanda a nosotros que debemos añadir a la fe, es decir, a nuestra vida cristiana debemos agregarle virtud. A la virtud tenemos que agregarle conocimiento, al conocimiento le tenemos que agregar dominio propio, al dominio propio le tenemos que agregar paciencia, a la paciencia le tenemos que agregar afecto fraternal, al afecto fraternal le tenemos que agregar amor. Una serie de cosas que se producen en la vida del cristiano y que denotan el crecimiento y la madurez en la vida del cristiano. Es decir, el cristiano es una persona que viene a Cristo, lo recibe por fe, lo acepta como su Señor y Salvador por medio de la fe, y después comienza un crecimiento hasta llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Esa es la madurez del cristiano, llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Dice el pasaje una vez más. Oiga, vamos a orar sin embargo. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos para que tú bendigas esta palabra. Oh Señor, tú has dicho aquí mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío en el día de hoy. En el día de hoy bendecimos tu palabra, la prosperamos a donde llegue, a donde caiga, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra, Señor, hará lo que tú quieras. Tú has dicho que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. La palabra de Dios escudriña la mente, el corazón. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Entonces, decíamos anteriormente que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, eso es la vida cristiana. La vida en Jesucristo, la vida en el Evangelio, la Biblia ceñida por la palabra de Dios. Eso es, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, una vez más, nos han sido dadas por su divino poder,
Entonces, ¿quiere decir esto que podemos vivir vidas agradables a Dios? Claro que sí. ¿Podemos vivir vidas agradables a Dios? ¿Podemos vivir vida santa? Sí, claro que podemos vivir vida santa. ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Nuestra santificación. Una vez más, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Nuestra santificación. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios el Padre dice, ser santo porque yo soy santo. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es caminar en santidad. ¿Y qué significa santidad? Apartado para Dios. Todas las cosas, una vez más, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso es usted, eso soy yo, usted y yo que somos cristianos. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Hay un engendramiento en nosotros que nos lleva a ser partícipe de la naturaleza divina de Dios. Y cuando somos partícipes de esa naturaleza divina, ya no nos congraciamos con el mundo. Decía el apóstol Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios? No podemos servir a dos señores, porque amaremos al uno o menospreciaremos al otro. No podemos servir a Dios y al mundo. No, en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Estamos separados del mundo por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son sus mandamientos. Lo que Él nos ha dejado a nosotros es el lugar donde nosotros podemos caminar libremente, de acuerdo a los principios y a los estatutos que Dios nos ha estipulado a nosotros como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Entonces dice la palabra una vez más, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Dice en Efesios 2:8 la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque una vez más viene y dice, porque somos creación de Dios. Qué lindo, ya no soy yo. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno dice que está en Cristo, nueva creación es. Es una vida nueva, para darle la honra, la gloria a Dios en su vida, en su mente, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en todo su ser. Usted ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo. Que el Señor nos ayude a compartir estos pensamientos que estamos compartiendo con ustedes. Dice en Efesios pues 2:10, porque somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creación de Dios para andar en buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las obras de la obediencia y de la fidelidad a Dios en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. La vida cristiana es una vida de obediencia, de fidelidad, de lealtad a Dios sobre todas las cosas. Puede caerse el cielo, puede caerse la tierra, pero la fidelidad y la lealtad que le debemos a Dios nunca debe dejar de ser en nosotros. Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque Él dice, ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y qué significa santidad? Apartado para Dios. Usted es apartado para Dios, yo soy apartado para Dios, y lo único que hacemos y anhelamos es agradar a Dios. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y para su excelencia. Así debemos andar, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria me cambia a mí, de lo terrenal a lo celestial, al manifestar su imagen en mí, me cambia, y a usted también. Somos personas que somos transformadas, que somos cambiadas, que somos renovadas, y cada día que pasa y cada año que pasa, nos parecemos más a Jesucristo.
en todo el sentido de la palabra, porque dice en 1 Juan 2:6, si alguien dice que le pertenece a Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Qué es eso? Santidad. Porque Cristo es santo, Él anduvo en santidad, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros podemos ser tentados en todo y sin pecado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Y dice también, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Oiga, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio del cual se nos han dado preciosas y grandísimas y preciosísimas promesas. Mire qué lindo, las promesas de Dios son para los fieles y para los que son verdaderos, para los que son obedientes y andan en obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, se nos han dado preciosísimas promesas. Por lo tanto, debemos escudriñar las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Sí, tenemos que escudriñarla, tenemos que memorizarla, tenemos que estudiarla y tenemos que practicarla en nuestra vida. Porque nosotros somos, por medio de la palabra, el reflejo del Dios invisible. Que el Señor nos ayude. Porque en esta vida las personas que representan a Dios son aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador personal y aquellos que andan viviendo una vida íntegra, moral y espiritualmente y en todo el sentido de la palabra, moviéndose en obediencia a la palabra de Dios. Oiga, dice la palabra de Dios entonces que se nos han sido dadas preciosísimas promesas y además de las promesas se nos han dado un propósito para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Dice la palabra de Dios. Para que nosotros vengamos a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Oiga, somos partícipes de esa naturaleza. Claro que somos partícipes porque somos creación de Dios. Somos hechura de Dios. Somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Que el Señor nos ayude. Oiga, dice la palabra de Dios, habiendo huido de la corrupción del mundo. Oiga, por la concupiscencia que hay en el mundo. Entonces no hay razón. Tenemos el poder de Dios, tenemos la promesa de Dios, tenemos el propósito de Dios, que en nuestra vida debemos ser partícipes de la naturaleza divina de Dios y debemos de huir de la corrupción que hay en el mundo. No podemos estar sirviendo al mundo, no podemos congregarnos con el mundo y congraciarnos con Dios. O amamos a Dios o amamos al mundo, pero no podemos amar a los dos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza y que el Señor nos dé fortaleza para predicar esta palabra, para comunicar esta palabra y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que están expuestos, que están escuchando, que están escuchando la exhortación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora dice la palabra de Dios. Una vez más, dice que poniendo toda diligencia a sí mismo, hermano, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:5, y es la palabra que necesito reforzar para la predicación de hoy. Oiga, dice la palabra de Dios, a sí mismo, pues, poniendo toda diligencia. Oiga, vamos a hablar del cristiano diligente, del cristiano verdaderamente diligente. Oiga, estaba leyendo en el diccionario qué significa la palabra diligente. Y dice que una persona diligente, un cristiano diligente, porque en el contexto el cristiano diligente es una persona cuidadosa, es una persona activa, es una persona que hace las cosas que debe hacer, es una persona que no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Entonces necesitamos nosotros tener un orden de prioridades, que son las cosas más importantes que debemos hacer. ¿Y cuáles son las cosas? Que la palabra de Dios dice que debemos enfocarnos y tenemos que, darle una prioridad. La palabra de Dios dice claramente que cuando Jesucristo se iba, ¿qué le dijo a los discípulos? ¿Qué le dijo a los apóstoles? Y predicaréis la palabra de Dios, este evangelio. Oiga, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Oiga, el apóstol Pedro nos habla de diligencia. ¿Por qué? Porque él era un hombre diligente.
tenía tiempo para, le sobraba un poquito de tiempo, él priorizaba y se iba a visitar a las comunidades, a las ciudades, a los departamentos, a las provincias, a las naciones, y a donde él iba, señales, maravillas y prodigios se daban, porque él tenía una prioridad que lo consumía, según dice Romanos 14:7, porque si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces la palabra de Dios dice que en Jesucristo estamos, nos movemos y somos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, déjeme decirle que el apóstol Pablo entonces es una persona diligente y nos exhorta a nosotros a ser diligentes. Si tenemos tiempo, gloria a Dios, démonos el tiempo entonces para visitar, para llamar a alguien, para invitar a alguien a la iglesia, para comunicar las virtudes admirables de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un consejo en su boca que usted puede dar a alguien que está en necesidad, pero tiene que tener la disposición y el deseo de ir, moverse, salir de su lugar donde usted se encuentra, ir a comunicar a alguien lo que necesita. De esa manera usted se va a beneficiar, la otra persona se va a beneficiar y al final usted también va a ser beneficiado, porque el mayor beneficiado siempre va a ser usted. Oiga, la palabra de Dios entonces nos dice que en Colosenses 3, 23 y 24, vamos a predicar sobre este pasaje también. Dice la palabra en Colosenses 3, 23, que todo lo que hagáis, todo lo que usted haga, hágalo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque al Señor, vuestro Dios servís. Mire que todo lo que usted hace en la vida cristiana no perderá su recompensa. Todo lo que usted haga, dice la palabra de Dios, que si un vaso de agua da en el nombre de Jesús, no perderá su recompensa. Todo lo que usted haga va a recibir su recompensa. Todo lo que usted haga va a recibir su recompensa. Entonces vale la pena ponerle un énfasis, una prioridad a las cosas de Dios. Vale la pena, porque esta vida es temporal. Vinimos, nos vamos, pero lo que sigue es la eternidad. Y en la eternidad tendremos un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores en el juicio del creyente. Y ahí todas las personas van a recibir recompensa según las cosas que hayan hecho para Dios. Por lo tanto, la prioridad de trabajar para Dios es inminente, es algo que no tiene que valioso. Hagamos la obra de Dios. Por eso yo estoy aquí en este lugar haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso tiene recompensa. No recompensa de los hombres, pero recompensa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no miente. Dice la palabra de Dios que sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. No, en Él no hay sombra de variación ni de mudanza. Él no se muda ni se cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que entonces que no debemos de jugar nada antes de tiempo. Oiga, en 1 de Pedro, creo que 3:5, la palabra de Dios nos habla y nos exhorta que en 1 de Corintios, creo que en uno de esos pasajes bíblicos se me olvida, pero en este momento, pero la palabra de Dios dice claramente que no juguéis nada antes de tiempo. Es decir, no debemos de jugar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual escudriñará lo oculto de las tinieblas y va a escudriñar las intenciones, los pensamientos del corazón de la persona. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces no debemos de juzgar. El Señor se encargará de juzgarnos a nosotros mismos y ver realmente la intención, con qué intención hicimos todas las cosas que hicimos aquí sobre la faz de la tierra. Que el Señor entonces nos ayude, nos fortalezca y nos dé la fuerza para seguir adelante en este camino que es camino de vida eterna. Que el Señor nos ayude. Pues decía el apóstol Pablo, creo que en Filipenses 13 al 14, no que lo haya alcanzado ya. Oiga, tenemos que esforzarnos en este camino. No es que lo haya alcanzado ya, oiga, ni que sea perfecto, pero una cosa hago,
olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida cristiana, por lo tanto, es una vida de reto, es una vida en la cual se nos llama a nosotros a ponerle mente y corazón y todo lo que hacemos, en Colosenses 3:17, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo de corazón para Dios, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza y nos dé fortaleza. Entonces el apóstol Pedro era una persona, ¿cómo se llama? Diligente. Y me llama la atención porque estaba leyendo la biografía de un hombre llamado Carlos Spurgeon. Y me llama la atención de este hombre que decía él, que sentarse y estar sin hacer nada es el mayor de los pecados. Oiga, porque dice, envuelve a todos los demás pecados. Y este hombre me llama la atención porque se convirtió a los 19 años. A los 20 años ya estaba predicando con papelitos o sin papelitos. Bam, 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 la palabra de Dios. Y me llama la atención porque predicaba a ese hombre 6 veces a la semana. Oiga, predicaba y no se cansaba. Fue el fundador de muchas instituciones de caridad. Y él seguía predicando y predicando. Leía, según lo que leía en su biografía, leía hasta 6 libros por semana. Oye, tenía una biblioteca como de 12,000 libros. Oiga, qué hombre más dinámico. Pero también leía que, me parece a mí que se excedía un poco en todo lo que hacía, porque le daban unas grandes depresiones que duraban tiempo bastante grande. Y llegó a vivir hasta los 56 años. Por lo tanto, aprovechó bien el tiempo, pero terminó un poco antes que de lo que tal vez podía haber terminado. Pero nos llama a nosotros ese hombre también. Se le conoce como el príncipe de los pastores. Llegó a predicar, se entiende, más o menos como 40,000 mensajes, como 40,000 sermones. Y es un ejemplo digno de imitar en lo que se llama la diligencia. Pero también tenemos que tener el cuidado de no trabajar o dedicarnos tanto tiempo que nos lleguemos a quemar. Porque eso sucede muchas veces. Hay muchos pastores que son demasiado diligentes y por último se queman. Que el Señor nos ayude también a tener el balance entre lo que podemos hacer, el tiempo de descanso que debemos de tener para no fundirnos antes de tiempo. Que el Señor nos ayude. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre entendiendo el corazón diligente y después vamos a hablar sobre entendiendo el hábito de la diligencia. Entonces, ya decíamos anteriormente que una persona diligente es una persona que se mueve. Es una persona dinámica, activa y es una persona cuidadosa en las cosas que hace. Eso es lo que dice el diccionario de el diccionario en español. Ahora, déjeme decirle, ¿cuál es la motivación de la diligencia? Oiga, ¿por qué debemos de ser diligentes? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación que nos debe de motivar? Ya lo decíamos anteriormente, lo vamos a repetir y vamos a enfatizarlo una vez más. Oiga, hacemos lo que hacemos porque estamos agradecidos. Estamos agradecidos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Nos ha dado su poder, preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser parte de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. Esos son los cristianos, esos son los hijos de Dios, esos son los hijos del Rey, eso debe ser usted y eso debo ser yo. Aquí me predico a mí mismo, porque es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo que dice la palabra de Dios. En Josué 1 dice la palabra de Dios, no te apartarás de esta palabra, oiga, meditarás en ella de día y de noche, oiga, y la guardarás y la obedecerás todos los días de tu vida,
no te apartarás de este libro de sus enseñanzas, ni a la izquierda ni a la derecha. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Si haces solamente lo que la palabra de Dios dice. Oiga, ¿por qué entonces tenemos que ser? ¿Por qué debemos tener cuál es la motivación de la diligencia que debe haber en nosotros? Porque somos agradecidos y porque además, oiga, déjeme decirle, todo lo que hacemos nosotros en agradecimiento es engrandecer el reino de Dios, engrandecer el reino de Dios, engrandecer el reino de Dios, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esta es la palabra que trae salud, que trae bienestar, que trae paz, prosperidad, bonanza a la vida de todas aquellas personas que entran en contacto con ella. Entonces nosotros predicamos la palabra, porque esta palabra trae paz, trae gozo, trae alegría al corazón de los hombres que están enfermos. Del mundo no ofrece nada bueno, solamente enfermedad. Están enferma la gente de tanta maldad y de tanta iniquidad y tanta inmundicia que aparecen por todos los medios de comunicación. Pero este es el mejor medio de comunicación que nosotros le podemos ofrecer al mundo. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esta es la palabra que tú necesitas para tener paz, para tener seguridad, para tener confianza, para tener certeza, para vivir en paz. Que el Señor nos ayude, porque es lo que el mundo necesita y es lo que te estamos trayendo a ti, a tu propia casita, para que recibas la bendición de Dios, la alegría, el gozo, la bonanza, la paz, la seguridad, la fe que necesita tu alma para vencer y sobrevencer. Porque lo que vivimos ahora es un poquito de tiempo y después tenemos que presentarnos a la presencia del Señor. Entonces hacemos esto y somos diligentes. ¿Por qué? Porque una persona con un espíritu diligente su carácter se vuelve diligente. Oiga, vivimos la vida, por lo tanto, aprovechando todo lo que tenemos para dar a conocer las bellezas inescrutables de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasemos al segundo punto rápidamente, porque antes que se nos acabe el tiempo. Entendiendo el hábito de la diligencia. Oiga, aquí para dar este punto vamos a hacer 4 miradas. Oiga, vamos a dar 4 miradas en esta parte de la diligencia. Una mirada alrededor. En Colosenses 3:23 se nos dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. Mire qué lindo. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. Como para Dios. Porque es para Dios y no para los hombres. Oiga. Dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. Por el que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Me llama la atención porque en Colosenses 3:18 el apóstol Pablo, que escribe aquí, le dice a las esposas, amen a sus maridos, y a los esposos, amen a sus esposas, a los esclavos, obedezcan a sus amos. Oiga, a los padres, a los hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. El contexto en que se escribe es esta palabra. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. En el contexto que se escribe, involucra la familia, el hogar, el trabajo. Eso quiere decir que en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, donde usted se encuentre, haga todas las cosas de corazón, como sirviendo, como que para Dios, que es lo que está haciendo usted, y no para los hombres. Haga todas las cosas de corazón, ya sea de palabra, ya sea de hecho, hacerlo todo de corazón, porque al Señor vuestro Dios servís. Que el Señor nos ayude a ser diligente, a hacerlo todo de la mejor manera posible, porque lo hacemos para Dios, y para Dios tenemos que darle todo lo mejor. Que el Señor nos ayude. Entonces, ahora vamos a dar una mirada dentro de nosotros mismos. Oiga, dice la palabra de Dios una vez más, y todo lo que hacéis,
Hacedlo de corazón. Oiga, de corazón. En la Biblia me llama la atención porque se mencionan 3 tipos de corazones. En Mateo 24:12 me parece que la palabra dice que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfría. La maldad va a ser mucha en la tierra, que el corazón de muchos se va a enfriar. Sí, que hay muchos que tienen un corazón frío y no puede ser. Oiga, el corazón frío existe, hay personas que son frías, indiferente a la necesidad del mundo de la gente que se encuentra. Y a veces pues yo no las puedo cuestionar, porque la maldad es mucha sobre la faz de la tierra. Y ahora la gente pide y no se sabe para qué propósito lo piden, porque muchos de los que piden usan mal los recursos económicos. Oiga, por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra de Dios en Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. Hay un corazón frío. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a no tener esa frialdad, que podamos investigar y que podamos dar y que podamos ser un objeto de bendición al mundo en que vivimos, porque todavía se requiere un corazón ardiente, no un corazón frío por las cosas que están pasando en el mundo. No, tenemos que superar la frialdad que hay en el mundo con el amor de Dios que debe arder en nuestros corazones. Y está el corazón tibio. En Apocalipsis 3:15 la palabra de Dios le dice, ¿cómo se llama la iglesia? Yo conozco tus obras. Oiga, que no eres frío ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te vomito de mi boca, dijo el Señor. Oiga, usted no puede ser tibio. Hay gente que son tibia. La persona tibia es la persona que por lo general tiene su corazón dividido. Anda en las cosas del mundo, anda en las cosas de Dios. Y no se puede servir a los señores. Hay una tibieza que Dios aborrece. Y es la tibieza de la indiferencia de querer compartir el mundo. No podemos servir a dos señores. Oiga, la palabra de Dios una vez más. Dios le dice a la iglesia de Apocalipsis, yo conozco tu corazón. Tienes un corazón tibio, el cual yo aborrezco. Que el Señor nos ayude a no tener frío. Que seamos calientes. Y está también el corazón ardiente, según Lucas 24:32. Oiga, me llama la atención en Lucas 24:32, porque iban 2 discípulos camino a Emaús, y dicen ellos, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Entonces hay un corazón ardiente. Estos discípulos, estos apóstoles, 2 de ellos, iban caminando hacia Emaús. Ahí se les presentó Cristo. Y cuando Cristo les comenzó a hablar, ellos se comenzaron a encender. Es lo que necesitamos. Una unción del Espíritu de Dios. Una unción y un fuego del poder de Dios. Y al final de este mensaje, yo voy a orar para que ese fuego arda en usted y para que ese corazón suyo que tiene usted no sea tibio, ni frío, ni indiferente, sino un corazón ardiendo por la palabra de Dios, por el fuego de Dios, que Dios derrame sobre su vida y sobre mi vida, porque todos necesitamos tener un corazón ardiente, un fuego y una pasión ardiente por las cosas, pero que son de Dios. Que el Señor nos ayude a tener un balance en todas las cosas que hacemos y a darle a Dios la prioridad en todas las cosas de la vida y en todas las cosas que hacemos. Oiga, y tenemos que también tener una mirada hacia arriba. Oiga, una vez más, dice la palabra de Dios, porque de tal manera dice, porque debemos hacer todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo debemos hacer las cosas? De corazón. ¿Por qué? Porque debemos de recordar siempre que recibiremos de Dios la recompensa de la herencia. Porque al Señor nuestro Dios servimos. Todo lo que usted hace en el nombre de Cristo no va a perder su recompensa. Oiga, me llama la atención en 1 de Pedro 1:3-5, me llama la atención porque la palabra de Dios dice allí claramente, y Pedro dice claramente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
el cual nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué tipo de esperanza? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preparada y reservada para nosotros en los cielos. Mira qué lindo, qué lindo. La palabra de Dios dice una vez más, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cosas que usted no ha visto, cosas que usted no ha oído siquiera mencionar, cosas que usted no ha visto, dice la palabra, son las que Dios ha preparado para usted. Y son suyas. Oiga, y déjeme decir, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás, Él no se muda ni se cambia, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Cristo es el Señor. Y si Él dice que algo precioso le tiene preparado a usted, Él lo tiene preparado porque no se lo imagina usted, pero lo va a ver en el tiempo que está establecido cuando Dios lo llame a su presencia, en el tiempo que Dios tiene preparado para usted. Que el Señor nos ayude entonces. Oiga, que el Señor nos ayude. Entonces tenemos que tener una mirada hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos para Dios. Dice la palabra de Dios una vez más en Romanos 14:7, que si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El cristiano vive, pero vive para Dios. Aquí no hay otra alternativa. Vivimos para Dios. Vivimos para Dios. Vivimos para Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Este mensaje que se está haciendo aquí se está llevando hasta a los hogares. Se lo estoy comunicando a usted para que se anime, para que se llene su corazón y arda de fuego. El Espíritu Santo arda de fuego en usted. Ahí donde se encuentra el Espíritu del Trino Dios, desciende sobre ellos y llénalos de ese fuego, que estén encendidos de tal manera que la gente pueda ver el fuego que sale de su cuerpo, de su espíritu, de su alma y de todo su ser, en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay nada imposible para Dios, y al que cree, todas las cosas le son posibles. Oiga, una vez más, tenemos entonces que dar una mirada hacia, la última mirada, es una mirada hacia adelante. Tenemos que mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en esta vida, todo lo que hacemos aquí en este mundo, tiene un propósito, una razón de ser. Y al final nos vamos a presentar delante del juicio, porque es necesario, dice la palabra de Dios, que todos los cristianos comparezcamos ante el juicio del creyente. Entonces cada uno va a recibir de Dios conforme haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estamos en este cuerpo, debemos honrar a Dios, debemos glorificar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se reducen la ley y los profetas. Por lo tanto, amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Eso es todo lo que Dios nos pide. Todo lo que Dios demanda. Dice la palabra de Dios que como nosotros querramos que los hombres hagan con nosotros, así nosotros debemos hacer para con ellos. Esa es la regla de oro, es la regla que Jesucristo mandó. Como nosotros querramos que los hombres hagan con nosotros, así debemos hacer nosotros con ellos. Usted hace lo que le gustaría que hagan con usted, es solo exactamente lo que las demás personas van a hacer con usted, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, y Cristo no miente, y Dios no miente. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay mentira, Él es fiel y es verdadero. Todo lo que Él dice es verdad. Todas sus promesas son fieles y verdaderas, porque todas sus promesas, según 2 Corintios 1:20, son en Él, sí y amén. Que el Señor nos ayude. Oiga, una vez más, dice la palabra de Dios, oiga, que cuando nosotros partamos de aquí, de este mundo, vamos a recibir recompensa. Y me voy a detener un poquito aquí, porque en la Biblia se nos habla, ¿cómo se llama? De 5 coronas.
Hay muchas recompensas más, pero voy a centrarme en 5 nada más para terminar esta meditación. Oiga, en 1 Corintios 9:24 se nos dice de que todo aquel que corre, de los que corren en el estadio, todos corren, pero solamente uno se lleva el premio, dice. Todos los que corren en el estadio, sí, todos corren, pero solamente uno se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. En una competencia olímpica, todos corren, pero uno se lleva el premio. En la competencia, podríamos decir, si lo pudiéramos llamar así, de la vida cristiana, en el correr de nuestra vida cristiana, todos van a tener un precio. Todos van a recibir un premio. Todos van a recibir un premio de acuerdo a lo que han hecho. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:25. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para ganar una corona corruptible. Y nosotros, para ganar una corona incorruptible. Esa es la corona de la victoria. Oiga, para todos los que son vencedores y que se pueden presentar delante de Dios después de este tiempito aquí que Dios nos ha prestado sobre la faz de la tierra, Dios te tiene una corona. Es una corona que se llama la corona de victoria. Oiga, y están también las coronas de los ganadores de alma. Oiga, para los que predican la palabra de Dios, para los que enseñan justicia a la multitud. Dice la palabra de Dios en Daniel 12:3 que dice que los que enseñan justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es una corona que Dios te va a dar. Se conoce como la corona de los ganadores de alma. Aquellos que predican la palabra de Dios, que apenas tienen un tempito, van donde el vecino y le dicen, mira, Cristo, lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo puede hacer por ti, que tienen un tiempito, agarran el teléfono y el celular y pueden comunicarse y mandarle un texto a alguien. Están predicando, están ganándose no solamente la corona de victoria, oiga, sino también se están ganando una corona que es la corona de los ganadores de alma. Y también esta otra corona que se llama la corona de justicia. Y dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8, pero a mí, dice, me está preparada, reservada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan la venida del Señor. ¿Cómo está usted esperando la venida del Señor? Si usted está esperando la venida del Señor hoy, entonces usted está viviendo una vida cristiana completamente íntegra, cabal, de los piececitos de su cabeza, de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Un cristiano verdadero, íntegro, sensato, un cristiano centrado desde el principio hasta el fin. Eso va a ser meritorio y Dios le va a dar entonces a usted una corona. No solamente una corona de victoria, no solamente la corona de los ganadores de alma, pero también le va a dar una corona de justicia. Y usted la va a dar esas coronitas bien lindas en el cielo, gloria a Dios. Y también está la corona, ¿cómo se llama? De gloria. Oiga, la corona de gloria. Esta corona es una corona para los pastores. Oiga, hay dos tipos de coronas que se mencionan en la Biblia. Una se llama Estéfano. Es la corona que se le da a uno por lo que uno hace. La otra corona en griego se llama diadema. Esta es la corona que se le da a una persona por lo que él es y por lo que él representa. Entonces, la corona de gloria le pertenece a los pastores, pero que son pastores de verdad. Aquellos que no adulteran la palabra de Dios. Y aquellos que viven la palabra de Dios a diestro y siniestro en su vida. Donde quiera que van, se van a conocer que verdaderamente son pastores, son hijos de Dios y representan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ellos no hay sombra de variación ni de mudanza. Ellos son íntegros. No importa lo que el mundo diga. Ellos son leales, son veraces. A ellos les está preparada una corona que no le pertenece a nadie más que a ellos. Corona de gloria. Oiga. Y está la última corona, que es la corona de vida. Oiga,
en Santiago 1:12 creo, la palabra de Dios dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor, el juez justo, dará a los que le aman. Oiga, esa es la corona de vida, es la corona de vida, es la corona que Dios quiere darte. Es la corona que Dios quiere darte. Oiga, es una corona de vida. Porque venga lo que venga, usted permanece fiel a Dios. Venga lo que venga, usted permanece fiel a Dios. Nada lo mueve, nada lo cambia, nada lo mueve, nada lo mueve, nada lo mueve, nada lo mueve, nada lo mueve. Usted permanece fiel. Dice la palabra una vez, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esa es para usted. Es una corona que Dios tiene preparado para usted. Oiga, y lo más importante que vamos a tener en el cielo es la presencia de Dios. En Apocalipsis 21 dice, aquí el tabernáculo de Dios y los hombres, y Dios estará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios, y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, nunca va a pasar. Y todas las cosas que están escritas son para Él. En Apocalipsis 2:26 la palabra de Dios dice, para terminar, oiga, la palabra de Dios dice que el que fuere fiel y guardare mis obras, todas mis obras, hasta el fin, ese será salvo. Ese recibirá salvación, ese recibirá recompensa, ese recibirá todos los premios que Dios tiene preparado. No solamente esto que hemos mencionado, sino muchísimos más, porque a Dios se le place hacerlo. Él se deleita en hacerlo y usted lo va a recibir. No lo merecemos, pero Dios es bueno. Dios es bueno para siempre. Es su misericordia. Que el Señor nos ayude. Que el Señor te bendiga entonces. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Ahora repite conmigo esta oración. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Repite conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame de mi maldad con tu preciosa sangre, Jesús. En el nombre de Jesucristo. Deposito toda mi confianza, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en ti, oh Dios. Dios vivo, eterno y verdadero. Y ahora, Padre, renuncio al pecado de herencia de mis padres. Renuncio a todo poder espiritual de las tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibo por la fe esa salvación tan grande que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Renuncio. Dios te bendiga y te guarde. Ahora no tienes que orar, voy a orar por ti. Padre Celestial, a esos que han recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, Espíritu del Trino Dios, ven y desciende en los cuatro vientos y llénalo para que su corazón se encienda. Llénalo para que su corazón se encienda. Llénalo para que su corazón se encienda y para que sea una luz, una llama encendida y que la gente lo pueda ver y decir, ¿qué pasa? Es un hijo de Dios. Es un príncipe, es una princesa, es una hija del Dios vivo, eterno y verdadero, que nadie puede tocar, porque todas las promesas son fieles, son para los que son fieles y verdaderos. Y ahora pues una vez más, que el Señor te bendiga y te guarde. Y gracias por la oportunidad de estar con ustedes en este tiempo. Dios te bendiga. Gracias.